Ay, qué mujer tan linda, qué agradecida estoy por de verdad conocerte, llevar mi energía arriba. Ay, pero entonces si me pasa algo malo, ¿o qué? Perfecto. En algún momento quise ser mamá, perdí 4 bebés, mi cuarta pérdida. No puede ser. Mi cuarta pérdida, tuve un aborto expulsivo con desgarro de placenta. Realmente en un punto en el cual yo me debatí entre la vida y la muerte. ¿Qué te tiene ahogada? No eres ni siquiera capaz de autorresponderte a ti misma. Porque llegamos a un punto en nuestra vida en el cual no le sacamos ni 5 minutos a escucharnos a nosotros. Entonces yo no le puedo pedir a un Renault 4 que ande a 250 kilómetros, ¿cierto? O sea, yo no se lo puedo pedir, entonces yo tengo que entender qué carro tengo. Yo tengo que entender cuál es la energía que hay en mí. Estás tan enceguecida, tan llena de cosas, que ni siquiera eres capaz de autorreconocer. Hay personas que se miran al espejo y ni se reconocen. Hola, ¿cómo están, Inestables? Bienvenidos a otro episodio, otro martes con Inestables. Hoy estoy súper feliz, les traigo una invitada súper especial. Ella es Laura Arcila, ella es la fundadora de Ubuntu y tiene una maestría en psicología holística. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que creo que en Inestables casi no lo hemos abordado, pero es como toda esa coherencia de bienestar que tenemos que tener en nuestros 3 cuerpos. Pero bueno, no me les voy a adelantar más, les voy a presentar y que ya conozcan a Lau para que ella les cuente un poquito más sobre este tema y empecemos con este episodio. Lau, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, qué delicia poder estar hoy aquí con todos ustedes en este podcast tan maravilloso que tú has creado y que de verdad este tema que hoy hemos elegido es súper importante porque hablar de bienestar siempre solo desde ese cuerpo físico, solo desde ese cuerpo emocional, siempre tiene un hito fundamental de conexión que es esa parte energética. Y en algún momento en mi vida lo descubrí y ya llevo con Proyecto Ubuntu más de 8 años implementando esa integración de esos 3 cuerpos y la verdad es que todo cambia, todo tiene sentido, todo se integra, es como un engranaje perfecto que le empieza a dar coherencia realmente a todas esas acciones que la mayoría de veces también la gente dice, pero yo logro, yo hago, yo intento, pero pues no me pasa. Total. Bueno, hoy lo vas a descubrir. Yo fui esa persona, literal. Ahorita antes de comenzar esta grabación estábamos chismoseando que pues por toda la información que hemos recopilado en Inestables, que nos hemos enfocado mucho más en ese bienestar mental, como físico, relacional, pero casi nunca ese lado del alma, de la energía, de todas estas vueltas. Y yo le decía, pucha, yo tenía una rutina de bienestar súper específica y súper dedicada, pero nunca abordando ese campo, y aún así nada de lo otro como que me estaba sirviendo para sentirme tranquila, en paz y como plena al fin y al cabo. Y hasta el día en el cual ya le empecé a parar bolas a eso, ahí sí cambió totalmente como el juego. Lau, yo quiero que primero nos empieces a explicar cómo así que somos 3 cuerpos, o sea, qué es la conexión que hay en todo esto para que alguien que está súper aislado del tema empiece a tener un poquito de contexto. Súper, y eso del contexto me parece importante y es más que explicar la teoría, que es súper valiosa, es entender de dónde viene esta teoría, ¿cierto? Uno de mis mentores es el doctor Joe Dispenza, y él desde esa medicina, desde esa integración de la física cuántica nos logra como dar esa luz de esa integración. Entonces, ¿por qué está claro que somos 3 cuerpos? Porque física de colegio, 9º grado, cuando todo lo que es materia es energía, y esa energía se puede cuantificar, es decir, cualquier cosa que sea materia la podemos cuantificar desde el ámbito energético. ¿Qué ocurre? Pues nosotros también, y cada uno de los aspectos energéticos vibran a ciertas frecuencias vibratorias. Nosotros como seres humanos vibramos una frecuencia vibratoria específica. Igual las plantas, igual los perros, igual los pájaros, todos tienen una frecuencia vibratoria específica. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eso se descubrió hace mucho tiempo realmente, bajo un principio que se llama la cámara Kirlian, que nosotros contamos con ella, logramos entonces identificar esa frecuencia vibratoria en las personas. Entonces apenas tú identificas tu frecuencia vibratoria, la tienes que conectar con tus ejes centrales, que son tu cuerpo físico y tu cuerpo emocional, que es lo que la mayoría de veces sucede, y es que, como a ti te pasaba, solamente vivimos entonces en esa dualidad, cuerpo físico y emocional. Y yo siempre le digo a mis pacientes y a mis seguidores, ¿qué pasa si físicamente te sucede algo? Si físicamente tienes una enfermedad, algo que realmente te aporre desde lo físico. Sostener tu vida solo desde el cuerpo emocional es bastante complejo. Y es por eso que la mayoría de veces vemos a aquellas personas que tienen una amputación, una enfermedad grave, que se convierten tan emocionales, dan charlas, son súper positivos, sostienen mucho su cuerpo solo desde ese aspecto, pero es bastante complejo. ¿Y qué pasa si de lo contrario? O sea, a nivel emocional tenemos una tristeza, un dolor, algo que nos aporre emocionalmente. Sostener nuestra vida solo desde el cuerpo físico es muy complejo porque aquí empezamos a hacer y no a hacer. Empezamos a existir y no a vivir, y estamos en piloto automático.
Cuando estamos en piloto automático nos desconectamos de la esencia de nuestra existencia. Entonces es allí donde nosotros necesitamos ese hilo conductor que nos conecte a esos dos cuerpos, porque si yo tengo ese cuerpo energético aquí, va a crear esa triada, esa triangulación perfecta de la existencia, que es la conexión de esos tres cuerpos que somos. Entonces cuando yo integro cómo estoy conformada a nivel energético y abrazo estos dos cuerpos en los cuales hacen parte de mi existencia, tengo esa integración por completo para sacar ese mejor desarrollo en mí. Me encanta y me hace todo el sentido del mundo, o sea, literal, yo soy la viva como, no sé, pues existencia de todo lo que tú acabas de decir. Y la mayoría de personas realmente, es decir, y en algún momento, pues por ahí he contado mi historia y más adelante miramos y abordamos en eso también, y a la mayoría de personas les sucede y es que intentan demasiadas cosas desde lo emocional. Entonces, no sé, tengo una depresión, tengo una tristeza, tengo un dolor, tengo una tusa, tengo un duelo, y se quedan allí. O muchas personas desde los físicos, es que quiero adelgazar, es que quiero dejar esta adicción, es que quiero cambiar mi estilo de vida, y se quedan allí, ¿cierto? Pero cuando nosotros integramos eso, y por eso es tan importante todo lo estudiado desde la psicología holística, todo lo estudiado desde estilos de vida saludable, e integrarlo desde el energético para que eso tenga más sustento en una cosa fundamental, y es que sea sostenible en el tiempo. Total. Es decir, esto no se puede convertir en placebo de un momento delicioso en una cita de Reiki, o de fui a un encuentro de mujeres espectacular, o me fui de retiro, no sé, una clase de yoga. Eso tiene que ser sostenible en el tiempo, claro, desde la coherencia y la constancia. Pues sí, se deben como integrar a tu vida al fin y al cabo, como las otras rutinas de cuidado y bienestar que ya abordamos como en esos dos segmentos, nos falta ese tercero. Luego, tú ahorita mencionaste algo súper importante, y es que cuando uno ya va en ese piloto automático y está tan como afanado, se desconecta de esa esencia. Yo siento que si algo le está pasando al mundo en este momento es ese afán y esa como desesperación por ir así como rápido, entonces no paramos ni siquiera un momento y recordamos pues como lo que realmente, no sé, debemos hacer, nos nace o con lo que vibramos. ¿Cómo dirías tú que podemos empezar a reconectar como con esa esencia y bajarle un poquito las revoluciones? Mira, a mí me parece súper bonito lo que acabas de decir, porque digamos que todos tenemos un propósito, y esa palabra propósito está súper clichésada. Ay, o sea, todos yo sé, yo también, pero la gente usa propósito para todo. Bueno, es verdad, o flow para todo, no sé, hay como un montón de palabras que se vuelven como súper placebos incluso en nuestro diálogo interno, es decir, a nosotros mismos nos autosaboteamos con esas palabras. Pero realmente cuando uno logra entender que la vida tiene unos ritmos, pero que esos ritmos se tienen que conectar a tus ritmos, y que todos vibramos en ritmos distintos, entonces empezamos a entender que bajo esa velocidad yo llego a ciertos objetivos. Yo siempre le digo a mi chiqui, existen autopistas sin límites de velocidad y existen carreteras con límite de velocidad. Todas se pueden llegar a un mismo objetivo, todas te llevan a un mismo lugar, pero ahí hay límites o hay indicaciones que te dicen cómo ir a ese objetivo. De la misma manera, es decir, si yo soy una persona que es de mi conformación energética, mi composición energética es una persona mucho más activa, mucho más explosiva, mucho más fuego, obviamente yo puedo ir a 200 kilómetros por hora, pero si mi composición energética es mucho más pausada, serena y tranquila, yo no le puedo decir a mi vida, a mi ser, a mi esencia, que vaya a un ritmo frenético del entorno, de la sociedad o de, digamos, de toda la composición que nos acompaña, porque obviamente yo me voy a sentir ahogada porque no soy capaz de ir a 200 kilómetros, a mi composición está dada para ir a 20, y 20 igual lo voy a conseguir, pero respetando tus propios tiempos y tus propios ritmos. Entonces, ¿qué es lo más bonito? Y a mí algo que me encanta y le digo mucho a mis pacientes es: oye tu propio ritmo. Eso lo sabemos obviamente mucho con la composición energética, pero si la persona no tiene la capacidad o no tiene la posibilidad de entender cómo funciona su energía con la cámara Kirlian, yo siempre le digo que lo más bonito es el silencio. Cuando tú estás en silencio, logras oír tus latidos del corazón, entiendes ese ritmo, esa frecuencia, ese estado de tu ser que te va a indicar que tú eres un alma para ir a 200 kilómetros o a 20, ¿cierto? O que si de pronto, que a mí me pasó en algún momento, mi composición energética sí podía haber estado en una capacidad de poder ir a 120 kilómetros. Aceleradita, pero yo sentía que las cosas a esa velocidad no me estaban funcionando. Yo iba a 120 kilómetros, pero me llevaba los semáforos en rojo, chocaba con las aceras, no sé, cualquier cosa. Si yo me di cuenta que a 120 kilómetros no me funcionaba la cosa, bueno, ¿qué voy a hacer entonces para así bajar un poquitico esa velocidad, entender esos ritmos, esos tiempos y poder permitirme en la calma, en el silencio y en la quietud oír mi voz interior que me va a decir cuál es el camino adecuado
que debo recorrer para igual llegar a ese objetivo, que es ese propósito. Me encantó. Lau, ¿cómo es eso de la composición energética? O sea, ¿eso qué es? ¿Uno cómo lo entiende? Pues me parece súper curioso eso que mencionas. Sí, mira, el paso es que, o sea, ese es el centro de todo. Y como expliqué al principio, digamos que de ahí, digamos, parte mucho de lo que nosotros hacemos, porque yo no le puedo, digamos que yo no puedo transferirle una energía a una persona sin entender, o transformársela sin entender cómo está compuesta a nivel energético. Wow. Es decir, yo no le puedo decir a un Renault 4, a mí me encanta poner ejemplos de carros porque a mi hijo le encantan los carros, entonces... Estoy lista. Y me encanta como poner las analogías, entonces me encanta poner las analogías con carro, porque pues mi primero me recuerda a mi hijo y segundo pienso que todos conocemos carros, entonces es un lenguaje... Entonces yo no le puedo pedir a un Renault 4 que ande a 250 kilómetros, ¿cierto? O sea, yo no se lo puedo pedir, entonces yo tengo que entender qué carro tengo, yo tengo que entender cuál es la energía que hay en mí, de igual manera. Ay, qué hermoso. Todos vibramos entre 100 y 120 Hz, eso está claro y quiero que hoy lo tengan súper, súper presente. Nosotros todos como seres humanos, ese es nuestro estado de frecuencia vibratoria, de 100 a 120. No nos vamos de ahí para abajo, no nos vamos de ahí para arriba. De ahí para abajo vibran otras cosas, por ejemplo, los perros, los gatos y otras cosas más. Y de 120 para arriba vibran otras cosas, por ejemplo, las aves, las libélulas, las mariposas, wow, entre otras muchas cosas. ¿Qué ocurre con nosotros? Pues que está establecido que está entre esos 100 y 120. Pero ¿qué ocurre? Necesitamos entender dentro de ese fragmento dónde estamos cada uno de nosotros, porque entre más abajo estemos, más cercano estamos a acciones o elementos que vibran de manera negativa, como la envidia, los robos, los celos, la depresión. Pero entre más arriba estemos, tenemos más capacidades de anclar nuestra energía a emociones elevadas, de las cuales habla Joe Dispenza, que son la abundancia, el amor, la gratitud, el éxtasis. Entonces ahí es donde nosotros debemos de estar, y realmente ahí es donde nosotros integramos el conocimiento en el accionar desde nuestras terapias para lograr que nuestros pacientes estén siempre ¿dónde? En 120. ¿Por qué? Porque a mí de nada me sirve querer un trabajo y vibrar aquí abajo. A mí de nada me sirve yo querer conseguir una pareja nueva, sabiendo que mi pareja nueva vibra aquí y yo estoy acá. Claro. Yo tengo que estar ¿dónde? Aquí, en el mismo lugar donde está vibrando todas aquellas acciones que yo quiero, que la mayoría de veces las cosas buenas vibran es aquí, listo, no vibran acá. Wow, o sea que podemos aún así ir fluctuando, ir cambiando para llevarnos a ese nivel vibratorio al fin y al cabo. ¿Y cómo se puede comenzar a hacer esa transición? Con lo que dije ahorita, constancia y coherencia. Es decir, todo el tiempo habrán momentos en los cuales nosotros viviremos en 100, ¿cierto? Es decir, hay que permitirnos también, es decir, yo estoy atravesando un duelo, obviamente mi energía se va a disminuir. Eso te iba a preguntar, cómo va variando con la vida. Total, me acabo de enfermar, acabo de pasar una cirugía, pues obviamente mi energía se va a disminuir, ¿cierto? Pero ser tan conscientes y entender tanto nuestra energía que yo debo de entender dónde estoy, siempre a donde quiero llegar, como el ejemplo de la autopista ahora, ¿cierto? Es decir, si yo estoy en un objetivo y quiero ir a otro objetivo, bueno, ¿qué tengo que hacer para siempre estar acá? Siempre entendiendo que eso sí cambia, eso sí varía constantemente, pero entre más cosas haga yo para que mi energía esté más arriba, de manera más constante, ¿qué te va a pasar en tu vida? Cosas positivas, la mayoría del tiempo. Exacto. Lau, ¿y cuáles son algunas de esas acciones que podemos hacer entonces para ir subiendo en esa escalerita? Súper, me encanta. Y voy a repetir de nuevo, constancia y coherencia, sí, ¿cierto? Y eso no quiere decir un día y ya. Exacto. Y a ver, y en esos días saqué un post que tomándome un margarita y eso fue súper debatiente. La mejor vida. Porque la gente me decía, pero a ver, ¿cómo así? Pues como que tomando margarita, a ver, no importa que te enojes, no importa que te vayas de fiesta, no importa que te tomes un trago, no importa que... A ver, somos humanos y cada uno tenemos nuestras propias vidas y nuestras propias luces y sombras, ¿cierto? Total. Lo importante es entender que dentro de esa capacidad de estar en la luz y cuando estás en la sombra, sea mucho más rápido ese volver aquí a la luz, ¿cierto? Porque si te quedas mucho tiempo en la sombra, entonces digamos que eso va a ser un cúmulo de muchas acciones. Entonces yo siempre que digo, para mantenernos siempre en la luz o en 120 Hz, hay que empezar a hacer constancia y coherencia dentro de los 3 cuerpos que hablamos, ¿cierto? Es decir, yo no puedo hacer solo ejercicio, alimentarme súper bien. Yo no puedo ir solo donde el psicólogo, ir 3 veces a la semana al psicólogo, leerme todos los libros de ayuda personal. Yo no solamente puedo meditar, hacer yoga, ser un sensei en un templo budista, no, porque me desvinculo de esas otras 2 acciones, ¿cierto? Entonces, esa integración es la que te va a funcionar para mantenerte en 120. Entonces, desde lo físico, alimentarte bien, hacer ejercicio, lograr estar en entornos cada vez menos intoxicados de radiación, que eso lo que hace es bajar tu frecuencia vibratoria.
un montón de cositas más. Desde lo emocional, la gratitud y el amor siempre van a ser esas dos emociones que te deben de sostener. Entonces, agradecer por los espacios, por las personas, por tu vida, por tu salud. A mí me impresiona y es como levantarnos cada mañana y decir, ay, dormí tan mal. Uy, esa reunión que tengo hoy. Esos dramas y esas escenas lamentadas a diario, eso es lo que atrasa en tu vida, ¿cierto? Entonces, la queja. Total. Entonces, desde lo emocional, siempre tener una visual y unas acciones positivas constantes todo el tiempo. Entonces también me dicen, ay, pero entonces si me pasa algo malo, ¿qué? Perfecto, analicemos eso mal que te está sucediendo y cómo permitir que eso te lleve a otro nivel. Un post que sale mañana es cómo permitir que el miedo se transforme en energía positiva por ti. Del miedo, wow. Sí, el miedo se puede convertir en ese pilar que te va a llevar a otro nivel, que te va a permitir transformar este miedo en esa capacidad de salir adelante, transformar ese miedo en esa posibilidad de ver otra actitud frente a esa situación que te está generando miedo. Quedarnos en el miedo es una opción, pero lograr migrar ese miedo y llevarlo a otro nivel donde ese miedo esté trabajando a nuestro favor y no en contra, es la clave también. No, me encantó. ¿Y sabes por qué? Creo que ahí se reafirma mucho de la promesa que nosotros tenemos acá y por qué nos llamamos inestables. Es para quitarle un poquito esa connotación negativa a esos momentos inestables en la vida, en el cual tú estás atravesando por cosas, de pronto te empiezas a tambalear un poquito, ya nada está estable al fin y al cabo, pero casi siempre esos momentos son los que te llevan a una conexión y una transformación muchísimo mejor. Total. Y a una evolución a partir de eso. Pero también me he dado cuenta que lo que tú dices, cómo tú te mantienes con una energía positiva frente a esa situación, pero aún así te permites como atravesarla y pues sentirla al fin y al cabo. Total. Pero no decir como se me acabó todo esto, ¿qué vamos a hacer? Me quedé aquí, porque eso solo nos va a empezar a hundir más y a ponernos a vibrar pues como mucho más bajito. Lau, yo aquí tengo, ya que hablamos de esa palabra que a ti y a mí nos gustó, que es ese propósito, y ya volviendo a entrar un poquito en el título de este episodio, ¿cómo llegamos a tener esa vida como intencionada? Para alguien que aún no entiende como qué vino a hacer acá o no tiene ese propósito, ¿cómo nos empezamos a acercar un poquito más a esa sensación de, venga, es que yo vine a hacer esto o yo vine a sentirme así de esta manera? Pero para alguien que no lo tiene tan claro, ¿cómo podemos comenzar eso? Mira, yo pienso que hay varias cosas. Lo primero es que desde crianza, nuestra generación y muchas alrededor, no nos criaron con esa capacidad tan clara de entender que nosotros estamos aquí es por un propósito, ¿cierto? Entonces nos criaron en un entorno, en unas acciones que simplemente nos decían como, usted vino aquí a hacer cosas, ¿cierto? Usted vino aquí a estudiar, cumplir, por ejemplo. Usted vino aquí a casarse, usted Sí. vino aquí a facturar, usted vino aquí a, ¿cierto? Pero eso desdibuja por completo el propósito. Es que el propósito va mucho más allá del hacer, y ahorita lo explicamos, y se conecta mucho más con el ser. A mí que me encanta de todo lo relacionado al propósito, que todos cuando fuimos niños teníamos claro ese propósito y se desdibujó entonces con esas labores cotidianas que nos entorpecían o nos empezaban a decir, usted no puede, usted no lo logra, usted no es así. Entonces a mí que me encanta decirle a mis pacientes cuando me dicen, Lauri, pero es que yo no sé qué es mi propósito, es que yo no sé realmente pues yo a qué vine a esta tierra. Sí. Y eso además de eso empieza a generar en ti un agobio, y además de eso no sé cuál es mi propósito, o sea, bien mal que estoy, no tengo novio, no tengo trabajo, no tengo, y además de eso, ni siquiera sé para dónde voy, no sé cuál es mi propósito. Entonces es como que, a ver, no le pongamos más carga a lo que ya nos está cargando, ¿cierto? Entonces yo ahí siempre digo, hey, relax, tranquilízate. Uno, siempre voy a decir, bájale el ruido externo a tu vida. Es decir, revisa cuál es ese entorno que no te está aportando, revisa cuáles son esas acciones que te están debilitando, revisa cuáles son esos amigos, esas actividades, esas cosas, esos objetos, esos compromisos, bájale. Yo siempre digo, bájale. Yo hice un entrenamiento en minimalismo, me considero que en mi vida soy una persona minimalista desde el ser, y muchas acciones desde nuestro entrenamiento planteamos incluso para que las personas tengan una vida minimalista, que no quiere decir que iban con 3 chiros de ropa y en un espacio, a ver, no, el minimalista también, digamos que tiene un montón de principios desde la filosofía minimalista. Entonces siempre digo como que, primer ejercicio, libérate de todo aquello que sientas que no está realmente anclado a tu ser. 1, 2, recuerda ese niño que hacía de los 4 a los 8 años, que hacía que lo podía hacer eternamente y que podía pasar allí toda la tarde.
y que era completamente feliz, ¿cierto? Y que incluso a hoy, cuando de pronto hagas algo, lo puedas estar aún sintiendo. Yo siempre digo, el día que mis amigas o la gente que me conoce de verdad me vea que no estoy cocinando, estoy segura que me van a decir, Lauri, ¿por qué no estás cocinando? ¿Algo te pasó? Ese es mi propósito, por medio de la comida, ser el lenguaje del amor hacia los demás, ¿cierto? O el día que me vean, por ejemplo, no sé, no jugando tenis o nadando, algo de ahí hace parte de mi propósito también. Entonces digamos que el propósito tampoco es un hashtag, ¿cierto? El propósito también es un estilo, es como una convicción de tu ser. Y no tiene que ser pues salvar el mundo o acabar con el hambre, pues no tiene que ser algo completamente extraordinario. Yo tengo un paciente que descubrimos que su propósito era la cerveza. Y él amaba la cerveza y me decía, Laura, pero es que me pones ese ejercicio y lo hacemos y lo vuelvo a hacer y yo solo llego a la cerveza. Y a hoy es espectacular porque montó en su garaje, en su casa, cuando fui a conocerlo, montó una cosa, yo no sé cómo se llama lo que hacen, montó una cosa donde hacen cerveza y entonces invita a sus amigos a hacer cerveza y entonces él ya se las olla, entonces trabaja en una empresa grande aquí de Medellín. Y él salía a cumplir como la rutina habitual, como que sí, me levanto del gimnasio, volvía, no, ya sale de la oficina feliz para ir y comprar no sé qué cosa, para echarle a no sé qué, el destilado, no sé qué. Sí, lo descubrió, ¿cierto? O sea, no hay ningún problema, maravilloso, eso lo apasiona, eso lo enciende, sueña, tiene ambiciones. Ese es el punto al cual tienes que llegar. ¿Estás disfrutando de este episodio? ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal aseguras no perderte ninguno de nuestros contenidos? Recuerda que en Inestables cada semana traemos una conversación llena de herramientas y de información completa. No te quedes por fuera de esta comunidad de crecimiento y bienestar, que te aseguro que una vez hagas parte, querrás quedarte. Haz clic en el botón de suscribirte y únete a esta familia de Inestables. ¡Wow! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y qué lindo como que las personas puedan empezar a hacer ese proceso sin ninguna presión y sin pensar que por ahí no es, porque puede que haya propósitos que a ti te enseñaron toda la vida que ese no era el camino, pues que tú te tenías lo mismo, como que levantar una oficina, así, 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 llegar y no te puedes como empezar a explorar por ahí, pero cuando uno llega y quita ese ruido que tú dices y empieza a escucharse un poquito más, ahí empiezan a salir las respuestas. Y eso es fundamental porque, a ver, yo que observo que la mayoría de personas se ocurre. Tienen que tener un accidente, tienen que tener una enfermedad grave, tienen que perder una pareja, un hijo, una relación, sí, un lugar. Un breaking point total, para escuchar. Para escuchar. A mí me pasó y yo siempre digo a mis pacientes, yo espero que no les pase eso porque no es fácil y no todo el mundo sale de allí con un aprendizaje, ¿cierto? Es verdad. Entonces, yo siempre digo, no esperes a que el cuerpo te hable, la vida te muestre o te estrelles. Hey, a ver, si hoy tienes esa posibilidad de acallarte, sentirte, oírte, experimentarte para poder resurgir, hazlo en esa naturalidad, sin necesariamente tener que enfrentarte a esos elementos trágicos o dolorosos que tocan tu fibra más interna, que te muestran esa luz que siempre estuvo allí, pero que por ese montón de cosas alrededor solo no se veía. Qué hermoso eso, sí, como no esperar a que la vida te tenga que gritar, o sea, puedes parar 5 minutos y escucharla y ya. Sí. Lau, sabes que a mí me pasó esta época, o sea, literal, que me parece muy curioso porque yo sí siento que ese propósito yo lo sé desde hace mucho tiempo, pero me empecé a enredar mucho en ese carro. A patinar. Eso, empecé a patinar horrible y llegó un punto en el cual yo estaba como dejando de mirar los sueños de mi alma y los empecé a confundir con los sueños de mi ego. Y ahí se me armó un 8 y literalmente las cosas que yo me disfrutaba hacer y lo que para mí era mágico, lo que yo me recordaba así de chiquita que me moría jugando y todo eso, era prácticamente mi vida actual, pero yo ni siquiera lo estaba disfrutando y lo estaba valorando de tanto afán y de tanta como congestión, por decirlo así, de ruido del exterior. No fue hasta la época en la cual ya empecé a mirar como, bueno, todo ese lado energético, todo ese lado como de mi espíritu y lo empecé a trabajar, que volví a sentirme como en el lugar que sí era y me quité un montón de presiones de encima y ya me empecé a disfrutar el proceso, pero ni siquiera cambió la situación, simplemente cambió mi percepción y como yo me estaba relacionando al respecto. ¿Tú por qué crees que hay veces hasta ya podemos encontrar como esa vida intencionada, pero no estamos en una vida plena? No lo estamos sintiendo como tranquilos y que sí estamos disfrutándonos ese camino, sino que se nos vuelve un desespero por ya llegar allá porque ya lo descubrimos, pero nos empezamos a enredar. A ver, aquí hay un día y noche en eso que te estás diciendo y es tan fácil
que pensamos que tiene que ser más difícil. ¿Y esto? Entonces como que yo siempre digo como que... Uno la tiene que sufrir, pues, se la tiene que porque guerrear. te la enredas. Total, tienes toda la razón. Yo quiero que me digas una cosa y es, ¿cuándo fue la última vez que viste el amanecer más hermoso en tu vida? En enero, ahorita, literal, este año, Listo. en un viaje. Debe haber sido el de esta mañana, ¿no? Sí, total. O sea, te tienes toda la levantaste, razón. tuviste vida, ¿cierto? O sea, yo digo, sí, hay amaneceres que nos marcan. O sea, que uno dice, de verdad, yo estoy viviendo este amanecer, pero Sí. ¿qué es esto? Sublime, colores, un momento, espacio, con quien estoy compartiendo. Sí, eso es mágico. Pero a ver, te levantaste esta mañana con vida. Eso también. Eso es Total. mágico. O sea, ¿cuántas personas no despertaron hoy? ¿Cuántas personas hoy están solas? Hoy no tienen con quién hablar, hoy están metidas en una cárcel, en un hospital, no sé, no se dieron cuenta si es de día, de noche. Te despertaste, ya eso es magia. ¿Cuándo fue ese último desayuno espectacular que te comiste? El de esta mañana. Total. El de esta mañana que te permitió saborear, sentir esos ingredientes. Yo siempre digo algo y es impresionante como en pandemia todos nos asustamos demasiado, realmente identificando, voy a perder el gusto. Donde yo amanezca sin sentir a qué saben las cosas me da un infarto. Ajá. Pero a ver, hoy Lo estás tienes. sintiendo, oye, disfrútalo, ¿cierto? Esa presencia. Total, o sea, aquí, mira, ahorita dijiste una cosa y huele tan delicioso, esos olores, como que lograr identificar a qué huele cada espacio, a qué huele cada persona, a qué huele cada momento, anclar cada una de las acciones que tenemos de manera cotidiana en nuestra vida, nos hace simplemente vivir en ese cliché Sí. que nos están metiendo todo el tiempo y que no entendemos cómo se hace vivir en el aquí, Y el en el ahora. ahora. Total. O sea, todo vuelve a ese mismo origen. Y te digo, yo sé que ahorita tengo que ir por mi hijo, yo sé que esta tarde tengo que hacer, yo sé que tengo pendiente, pero ¿de qué me sirve pensar eso en este momento y no disfrutar de esto que tengo a mi alrededor? De estas caras, de estos ojos, de estas personas, de todo lo que hay aquí alrededor que está haciendo esto posible. Entonces, cuando tú me preguntas qué pasa cuando estamos cumpliendo el propósito, pero como que no lo disfrutamos, tú misma te lo estás permitiendo, tú misma te lo estás autosaboteando. Literal, Lau, porque cuando ya empecé a caer en cuenta de eso, yo, es lo que te digo, nada cambia, pero tú lo vives distinto. O sea, yo la misma ruta que hacía todos los días, ya los árboles eran como, ¡oh, qué lindo, este árbol siempre estuvo acá! Pues, o sea, como que todo se le devuelve esa magia y ese brillo, y lo triste es eso, como que siempre estuvo ahí, pero tú misma te quitaste como esa oportunidad y te empezaste a autosabotear. ¡Wow! Qué triste eso. Pero bueno, Lau, yo aquí ya te quiero preguntar, ¿cómo funciona este tema de la energía? O sea, ¿en qué momento nosotros nos empezamos a cargar y nos bajamos de las vibraciones? Pues como que eso es a partir de experiencias, lugares, personas, mentalidad, o sea, que es todo ese mundo. Y Todo. abordémosle un poquito Todo más. lo anterior. Sí. Todo A ver, lo anterior. pongámosla fácil, una Ajá. cosa tan sencilla. Yo ahorita te vi y yo tenía dos opciones en mi vida. Una decir, ay, mira ese pelo tan feo, y esa pinta tan horrible, Ajá. ay, mira. Criticar todo de aquí para abajo. A ver, si yo hago eso, mi energía ¿a dónde va? Pa' A la abajo. envidia, Ajá. a los celos, a la ira, a la negación. Pero si yo cojo y te veo y digo, ay, qué mujer tan linda, qué agradecida estoy por de verdad conocerte, pues qué magnificencia la que tenemos las dos de hacer de esto una cosa gigante y que el mundo descubra. Ese es mi diálogo interno. ¿Tú qué crees que con ese diálogo interno logré? Llevar mi energía arriba, a esas emociones elevadas, donde realmente esa capacidad de mi propia energía va a lograr estar. Entonces, una cosa tan sencilla como esa. Dos, Esta es la conexión entre esos dos cuerpos ahí también. total. Dos, lo que tú decías ahorita, el mismo recorrido, pero empecé a ver que los árboles eran hermosos. Si yo voy en un semáforo y en vez de inmediatamente coger el celular, esperar que el semáforo cambie, y además los carros de ahora que ya te pitan cuando el semáforo cambie. Los carros de ahora. O sea, tú estás chateando, el carro te dice, ¡pi! Ya, puedo adelantarme. Entonces tú estás ahí chateando, tu energía, ¿tú qué crees que se está haciendo? Debilitando, la radiación te está consumiendo, estás saboteándote y estás en una rumiación, en vez de quedarte en el semáforo y anclar ese momento a ese árbol hermoso que estás viendo, que posiblemente lo veas todos los días, pero hoy floreció. Total. Estás recibiendo la energía de ese momento. Entonces eso desde cosas cotidianas. Desde cosas un poco más avanzadas, respirar es fundamental. Y miren que estoy diciendo respirar antes de meditar,
antes de hacer ejercicio, antes de alimentarte bien, respirar. A mí me encanta una metáfora que dice por allí: ¿cuándo has visto a un pescado mamá enseñarle a su pescado hijo a cómo nadar? Nunca. Pues o sea, uno no ve como que el pescadito haciendo así, salvando para que no, el pescado nace y sabe nadar. ¿Nosotros qué hicimos? Nacimos y respiramos, pero se nos olvida por completo, ¿cierto? Entonces la respiración es fundamental. ¿Y por qué la respiración? Porque la respiración es el ancla que te va a llevar a conectarte con tus latidos del corazón, que ese corazón es el que te recuerda que estás vivo. Total. Ese accionar es el que se busca realmente desde un ámbito de la meditación, ¿cierto? Es decir, a mí no me sirve de nada hacer una meditación si yo no tengo conciencia de mi respiración y mis latidos del corazón. Entonces, ahí ya vamos en otras cosas: meditación, respiración y conciencia cardíaca. Si adicionalmente a eso le metemos ejercicio, pues maravilloso, porque vamos a llenar de vitalidad nuestro ser. Si adicionalmente a eso le metemos alimentos que vibren en energía positiva, obviamente nuestra energía se va a anclar a esa vibración de esos alimentos también. Pero si yo consumo alimentos que vibren en energía negativa, entonces mi energía ¿hacia dónde va a estar? A llevar a su energía negativa, exacto. Entonces todo el tiempo es pensar esto, todo, esto es qué. Y yo cómo me anclo a ese espacio, a ese entorno, a esas personas, a esos lugares, a esas acciones, que siempre haga que esto esté siempre hacia arriba. Total. Wow, me parece demasiado lindo porque es como, aquí ya por primera vez entiendo lo que es el bienestar integral. O sea, todo está conectado y te puedes matar simplemente en un ámbito, pero tienes que trabajar los tres, porque uno no va a ser suficiente para equilibrarte en los otros. Me parece demasiado lindo eso, qué teso. Lau, yo aquí ya quiero empezar a ver un poquito sobre cómo escucharse, ¿cierto? Porque, por ejemplo, me estoy dando cuenta ahorita que yo llevaba muchísimos años como callando esa intuición, por decirlo así, o esas vibraciones en el cual tú sabes, porque yo ya lo evidencio en mi cuerpo, en qué lugar sí vibro, con qué persona sí vibro, con qué decisión sí vibro, con qué siento que yo está bien y qué cosas no, como que me alejan de ese camino, pues como que uno tiene que cumplir. Pero durante mucho tiempo yo no era capaz de escucharlo, de traducir esos sentimientos, esas percepciones que me daba mi cuerpo o mi cabeza o mi corazón o lo que sea, para tomar las decisiones de mi vida y como si encaminarme por donde debería ir. ¿Qué tú sientes? Pues porque para mí es como una sensación en el pecho, yo no sé cómo decirte, pero ¿cómo le podríamos decir a alguien que está en esa época en la que yo estaba de callar tanto ese lado, cómo lo puede empezar a escuchar? Ahora hay dos cosas: uno, tú lo sientes mucho más como en tu cuerpo, sí, como en tu pecho, porque seguramente si hacemos el diagnóstico de la energía con el Aura Scanner, con la cámara Kirlian, ¿qué me va a salir? Identificaríamos posiblemente que por allí está tu eje central de energía, ¿cierto? Tu chakra, porque ahí empezamos a hablar ya desde el sánscrito, si quisiéramos, o seguir entendiendo esto de la energía sobre ejes centrales de energía, ¿cierto? Entonces seguramente en ti nos daríamos cuenta que eres una mujer mucho más kinestésica y adicionalmente tu eje central de energía está mucho más en esta zona. Pero hay personas que sus ejes centrales de energía están asociados, por ejemplo, más a sus chakras superiores, donde su intuición va a ser más como desde la percepción, ¿cierto? Entonces sienten algo, ven algo, se les nubla la situación porque su eje central de energía está en la parte más superior. O incluso personas que están mucho más con una energía más enraizada, más desde los chakras inferiores, y muchas veces sienten esos llamados desde un ámbito más visceral, entonces tienen una sintomatología más física, se entorpecen más desde el andar, desde el caminar. Entonces digamos que ahí, desde ese entendimiento de cómo estamos formados a nivel energético, le damos también una conexión a esos dos pilares de físico y emocional. Qué lindo. ¿Qué ocurre entonces cuando tú me preguntas de, bueno, qué decirle a la gente para que sí oiga esas señales, ¿cierto? Sí. Entonces, una persona que me dice: Lauri, llevo pues todo un año con una infección urinaria, no te imaginas, o sea, yo me hago esto y me hago de todo, voy aquí, voy allá, voy allá, y nada, pues no entiendo qué es lo que me pasa. Revisamos, tu eje central de energía es chakra raíz, y desde allí el cuerpo le está enviando una señal de que existe una inconsistencia energética, ¿cierto? Pero entonces esta persona no es capaz de oír esta señal, uno, por ignorancia, por desconocimiento, por desinterés, y dos, porque está demasiado ocupada, demasiado abrumada, demasiado contaminada de un montón de cosas que nos empezamos a poner aquí. Esa bulla, donde que vamos a entender eso, ¿cierto? Total. Me acuerdo ayer una paciente que me llegó de la nada. A mí me gusta mucho preguntar a mis pacientes de dónde vienen, y esta llegó de la nada. Y cuando llegó a mí le dije: bueno, cuéntame por qué estás hoy aquí. Me dijo: no, simplemente estoy aquí porque pues últimamente
tengo asma, después de vieja me salí con asma y pues me he hecho de todo, estoy haciendo de todo y pues no sé más qué hacer. Y yo le dije, ¿qué te tiene ahogada? Nada. Yo nada, wow. Yo pues todo lo tengo perfecto en mi vida. Y yo listo, cuéntame un poquito más de tu familia. No, tengo una hija. Ok, ¿cuántos años tiene? No, tiene 12. Ok, ¿y qué haces con ella? No, pues la llevo aquí, la llevo acá, está en esto, está en lo otro. Entonces estoy respondiendo aquí, el colegio, la oficina, mi esposo. Y yo te pregunté qué te tenía ahogada, ¿cierto? Y no me respondiste. No eres ni siquiera capaz de autorresponderte a ti misma, ¿cierto? Estás tan enceguecida, tan llena de cosas que ni siquiera es capaz de autorreconocer. Hay personas que se miran al espejo y ni se reconocen. ¿Hace cuánto tiempo de verdad no te miras al espejo, cierto? No te das cuenta de quién hay allá en ese reflejo. No es un físico, es todo lo que te envuelve, ¿cierto? Entonces yo definitivamente sí creo que una persona no es capaz de oírse, y te digo, por más que medite, por más microdosis que se haga, por más yajés que quiera, por más lo que quieran hacer. Porque la verdad, como que en este tema de reencontrarse, esto está tan amplio que ya cada cual decida lo que quiera hacer. Y desde mi planteamiento, digamos que no entro realmente a tener un plan de acción con mis pacientes, es un tema de autorreflexión. Es más, yo le digo a mis pacientes, no vuelvan si realmente no sienten que esto produce un cambio en ustedes. Si realmente existe un cambio, venga que aquí trabajamos juntos, porque si no eso se convierte en placebo y yo lo único que quiero hacer es un coayudante dentro de tus acciones, pero las acciones las haces tú, no yo. Total. No yo. Ay, wow, no, me parece hermoso y sobre todo porque volvemos a esa conexión, como que si hay una parte que no está bien, buscan la manera por las otras dos de decírtelo, pero lo que tú dices como que porque llegamos a un punto en nuestra vida en el cual no le sacamos ni 5 minutos a escucharnos a nosotros. Y aparte, si nosotros no estamos bien, ninguna de esas cosas que te mantienen ocupada te van a empezar a salir bien. Va a llegar un punto en el cual no vas a soportar, vas a estar tan cargado que la vida va a hacer su magia y te va a poner un stop para que le pares bolas a eso. Pero me parece muy teso y espero de todo corazón como que no tengamos que llegar hasta ese punto. Lo que tú decías, como no esperes a que la vida se te revuelque tanto y te tenga que buscar una manera como más grande y de mayor magnitud para que le pares bolas a lo que verdaderamente importa. Total, o sea, André, yo te conté por ahí en algún momento, pues sí, qué rico que las personas de verdad sepan, o sea, yo en algún momento quise ser mamá, perdí 4 bebés, mi cuarta pérdida. No puede ser. Mi cuarta pérdida, pues fue muy adelante, tuve un aborto expulsivo con desgarro de placenta. Yo llegué a la clínica realmente con signos vitales muy graves, con la hemoglobina, realmente en un punto en el cual yo me debatí entre la vida y la muerte. En ese punto, mira, todavía me das calofrío contando la historia. O sea, en ese punto, digamos que yo descubrí que mi hija había muerto, porque alcanzamos a saber en todo que era niña, que mi hija había muerto por salvarme la vida a mí. Y yo recuerdo que en ese momento mi vida era perfecta, André. O sea, mis papás hicieron todo lo posible para que mi vida fuera perfecta. Tenía un matrimonio perfecto, una carrera perfecta, era súper tesa en lo que hacía en ese momento, que era diseñadora gráfica con especialización en espacios. O sea, yo era, todo lo tenía, todo. Pero a ver, si la vida me había mostrado esto, era porque no todo lo tenía. Total. Estaba siguiendo un guión que habían escrito con todo el amor del mundo mis papás, que me encanta, lo agradezco, pero gracias a ese suceso, que hubiera perdido a mi bebé y que yo estuviera tan grave en la clínica muchos días, en el que me dijeran que era imposible para mí tener un bebé, me hizo darme cuenta que no, que nada ni nadie me iba a decir que era posible o imposible para mí, que realmente el poder estaba en mí, que yo podía ser hasta ese momento una mujer súper deportista, súper juiciosa de su alimentación, que yo podía tener toda mi vida perfecta desde lo emocional, pero que cuando yo integré ese cuerpo energético en mí, fue cuando hice posible lo imposible, y fue quedar en embarazo. Y hoy tener a mi chiqui de 10 años, yo sé, es demasiado bonito, y la verdad es que por eso hoy hago lo que hago, porque ese propósito en mí no llegó posiblemente escritos por otros, ¿cierto? Exacto. Ese propósito llegó escrito a mí porque yo misma quise volver a escribirlo. Entonces cuando me conocen mis amigas del colegio me dicen, Lauri, por Dios, pero tú, ¿en qué andas? Fue porque en ese momento, cuando la vida me dio la oportunidad de volver a nacer, yo cogí esa lista de quién era. Entonces, ¿yo quién era? De verdad, yo sí me siento cómoda haciendo esto. Realmente yo sí me siento cómoda teniendo estas personas. Te empezaste a cuestionar todo. Me encanta. Esto lo estaba haciendo porque era lo
que ahí estaba, o sea, ahí me puso la vida, ahí me puso la sociedad, ahí me puso mi entorno, ahí me puso todo, pero realmente eso sí era lo que yo quería. Y en ese punto le dije a mi esposo, yo no sé si esta nueva mujer que nació, que de esta situación te vaya a gustar, pero yo lo único que te digo es, voy a volver a nacer. Voy a volver a nacer y quiero nacer siendo una nueva mujer, con un nuevo estilo, con un nuevo entorno, con nuevas creencias, con unos principios, y eso me hizo reencontrarme, volver a estudiar otra carrera, volver a realmente construir lo que sí. Y si es necesario lo hacemos. O sea, André, yo siempre digo, si es necesario reconstruirte, reconstrúyete. Pero no, exacto, pero no permitas que la vida vaya contigo en una marea de un cúmulo de personas, de acciones, total, y que cuando tú mires para atrás digas, realmente no valió la pena. Uy, qué dolor. No, qué dolor, sí. Yo prefiero el dolor de cambiar, el dolor de volver a construir a ese arrepentimiento de, güey, pucha, tanto tiempo que perdí. Y entonces vemos esos viejitos de 60, 70, 80 años, que 60 viejitos, no. Mi mamá me va a matar, corten este metiendo. Que dicen como, a ver, pues, o sea, qué cansancio, esta enfermedad, de una clínica a otra, pidiendo pastillas, llenos de lamentaciones, gruñones, y uno dice, hay algo ahí que los está negando a haberse arrepentido realmente de esa vida que tuvieron, que pudieron haber hecho un montón de cosas distintas, y está bien, por crianzas y entornos. Hace tiempo sus abuelos era muy difícil querer hacer cosas distintas, pero esa es la misión de esta generación también, total, ¿cierto? Cada vez lo reafirmo más. O sea, ustedes que están teniendo toda esta información, que aparte está completamente disponible, o sea, no tienen que hacer nada, simplemente darle un clic para verse un video y obtener toda esta información, como tómenla, apropienla, que al fin es para ustedes. Total. O sea, esto no le sirve a nadie más que el que toma la decisión y se hace cargo y responsable de esto. ¡Ay! La wow, o sea, me encantó que es esto tan feliz, pero bueno, antes de ya cerrar, vamos con la última sección y ya nos despedimos en este episodio. Entonces, bueno, ¿estás lista para las mini preguntas? Súper. Bueno. Espero, mentira, no. No, sí, claro, siempre estoy lista. Me encanta, literal. Como a veces la inestabilidad también nos coge en curva, decidimos conducir este episodio con pura sensación y puro corazón. Estas son las mini preguntas con Mini. Lau, ¿cuál ha sido la mejor decisión que has tomado? No darme por vencida. Ay, me encanta y no, qué lindo. Amén. Bueno, Lau, tu momento más inestable. Cuando me dijeron que era imposible para mí tener hijo. Y veo. Lau rompiéndolo, imposible, me encantó. Sí, total. Bueno, el mejor consejo que te han dado. Este que acabo de hacer, ¿sabes? Callar antes de responder. Hay veces como que siempre pensamos que tenemos la respuesta precisa y exacta para todo, y hay veces es importante como, hey, date una pausa. Entonces creo que no respondas ahí mismo, calla, que en el silencio ahí va a estar la respuesta correcta. Respira. Sí, total, respira y oye tu silencio. Me encantó. Bueno, esta ya no es tan deep. ¿Cuál es tu canción favorita para cantar en el carro? No, morí. Es que nos da la más difícil. Total, o sea, toda aquella dependiendo de mi día. Okay. O sea, soy la mujer más total, o sea, como que mi esposo me dice que falta identidad. No puedo ser tan rapera como mi día me lo proponga, o tan reggaetonera, o tan romántica, así. Ajá. Como decir, mis playlists ni siquiera son por género musical, son por estado de ánimo. Total. A ver, amo Pink. Pink es mi cantante favorito, o sea, soy así como fan. Pero digamos que, a ver, si es cuestión de un género, me gusta mucho el pop rock, pero pues, o sea, puedo oírte una ranchera si querés y no tengo ningún problema. Amo. Y bueno, y ya por último, ¿cuál es tu mini favorito? Ay, no sé, si en la última me vas a corchar. No importa, pero si te acuerdas cuál es. Sí, sí. Bueno, recuérdamelos. Bueno, es como el 3 puertas, el 5 puertas, el Countryman o el John Cooper Works. No, el 5 puertas, listo. Sí, total. ¿Eléctrico o cómo? Sí, puede ser eléctrico, listo, me encanta. Bueno, Lau, ahora sí, oficialmente llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por toda esta información, por este espacio. La verdad, para mí esta es la mejor información que yo he adquirido en los últimos años. Y de verdad empezar a hacer ese proceso que tú mencionas, a mí sí me cambió la vida, y por eso estaba demasiado feliz como de grabar este tema y compartir toda esta información. Y gracias por ese propósito tan lindo y por crear y empezar a ayudar a tantas personas como a encaminarse en ese bienestar integral, que en serio hace totalmente la diferencia y se impacta demasiado. No sé si les quieras dar un consejito final para ya cerrar y listo, lo hicimos.
voy a agradecer a no solamente a Andrés, sino a estos chicos que están aquí detrás de cámaras, porque Ay, la sí. mayoría de veces vemos lo que pasa de ahí para acá y no lo que pasa de ahí para allá. Y realmente cuando entendemos la profundidad que existe detrás de cada cosa, tan sencillo como ese café que me tomé antes de vernos, Sí. pensar qué hizo ese café para hoy estar conmigo, ¿cierto? O sea, ese cafecito donde salió, quién lo cultivó, cómo lo recogieron, lo tostaron, lo sirvieron, todo. Siempre esa magia que existe detrás de todo cambia la diferencia en la vida, cambia que lo cotidiano se vuelva extraordinario. Y esa es la vida que debemos de tener, una vida extraordinaria. Y wow, me dio como un frío por acá, como que me dieron ganas de llorar. ¿Qué es eso tan lindo? Muchas gracias por todo. Bienvenida a esta familia de Inestables. Y vamos a dejar las redes de la U aquí en la descripción para que vayan, conozcan ese proyecto tan divino y se animen a estar por allá también. Gracias. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Chao, Inestables. Bye.